Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar. Porque hoy vamos a hablar de chismes jugosos, de rumores candentes, de secretos susurrados al oído. Sí, hoy vamos a desmenuzar la posible, la rumoreada, la quizás existente relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si eres fan de las novelas turcas, seguramente ya estás al tanto de esta historia. Si no, no te preocupes, te voy a poner al día de todo lo que necesitas saber. Vamos a hablar de su química innegable en pantalla, de las señales que los fans han detectado, de las pistas que parecen indicar que su relación va más allá de lo profesional. ¿Fueron solo compañeros de trabajo o hubo algo más? ¿Hubo un romance prohibido? ¿Citas secretas? Vamos a intentar responder a todas estas preguntas. Pero antes de que nos lancemos de lleno, quiero pedirles un favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes de celebridades y de las teorías conspirativas del mundo del espectáculo, por favor, denle al botón de suscribirse. No se arrepentirán, porque aquí siempre encontrarán lo último en noticias del mundo del entretenimiento. Además, al suscribirse, me apoyan mucho a seguir creando contenido para ustedes. Así que manos a la obra y a suscribirse. Bien, ya tenemos los preliminares hechos. Ahora vamos a lo que nos interesa, Hande y Kerem. Para los que no estén familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores turcos tremendamente populares. Alcanzaron la fama mundial gracias a la novela Sen Kalkam, también conocida como Love is in the Air o Llamas a mi puerta, dependiendo de donde la hayan visto. En esta novela interpretaban a Eda YLDZ y Serkan Bolat, dos personajes con una química explosiva, un tira y afloja constante y una historia de amor que nos mantuvo a todos pegados a la pantalla. Y la verdad, no era solo la historia lo que nos tenía enganchados. Era la forma en que Hande y Kerem interactuaban. Su complicidad era evidente, sus miradas intensas y sus sonrisas cálidas. Era imposible no preguntarse si lo que veíamos en pantalla era solo actuación o si había algo más. Los rumores sobre un posible romance comenzaron casi inmediatamente después del estreno de la serie. Los fans con su ojo de halcón comenzaron a recopilar pruebas, a analizar cada gesto, cada mirada, cada comentario que hacían en entrevistas. Se crearon miles de hilos en redes sociales, llenos de teorías y especulaciones. La histeria colectiva era palpable y cada nueva pista, por pequeña que fuera, era celebrada como un gran descubrimiento. ¿Qué tipo de pruebas encontraron los fans? Bueno, para empezar, estaban las miradas. Esas miradas que se lanzaban el uno al otro durante las entrevistas. Miradas llenas de complicidad, de admiración y, según muchos, de algo más profundo. Los vídeos de estas entrevistas fueron diseccionados fotograma a fotograma, buscando microexpresiones que revelaran sentimientos ocultos. Se analizaba la dilatación de sus pupilas, la duración de sus contactos visuales, el lenguaje corporal general. Era un trabajo de detective digno de un agente del FBI. Luego estaban los gestos. La forma en que Kerem protegía a Hande, la forma en que la tocaba suavemente en el brazo, la forma en que se reían juntos. Pequeños detalles que para muchos eran la prueba irrefutable de que había algo más que una simple amistad. Se comparaban estas interacciones con las de otros compañeros de trabajo, demostrando que la cercanía entre Hande y Kerem era especial y diferente. También se analizaron sus publicaciones en redes sociales. Fotos y vídeos que compartían en sus cuentas de Instagram, donde se les veía disfrutando de su tiempo libre juntos. Salidas a comer, viajes a lugares exóticos, momentos de diversión con amigos en común. Todo esto alimentaba aún más los rumores. Se estudiaban las ubicaciones de sus fotos, buscando patrones y coincidencias que indicaran que estaban juntos en secreto. Se analizaban los comentarios que dejaban en las publicaciones del otro, buscando mensajes en clave y dobles sentidos. Pero lo que realmente encendió la mecha fue su viaje a las Maldivas. Hande y Kerem se fueron de vacaciones juntos a este paraíso tropical, y aunque nunca publicaron fotos juntos directamente, los fans se encargaron de juntar las piezas del rompecabezas. Compararon el paisaje de sus fotos, los detalles de sus habitaciones, incluso la sombra de una persona en una foto que parecía ser la de la otra. No había duda, estaban juntos en las Maldivas. Este viaje se convirtió en el punto de inflexión de la historia, la confirmación tácita de lo que todos sospechaban. Después de ese viaje, la presión mediática aumentó.
Los paparazzi los seguían a todas partes, intentando captar una foto que confirmara el romance. Y finalmente lo lograron. Fueron fotografiados besándose en el aeropuerto de las Maldivas, justo antes de tomar un vuelo de regreso a Turquía. La foto, borrosa y tomada a distancia, se convirtió en un objeto de culto para los fans. Era la prueba definitiva, el santo grial de la relación Hande-Kerem. La noticia explotó en las redes sociales. Los fans estaban eufóricos. Su sueño se había hecho realidad. Eda y Serkan, la pareja de la novela, también eran pareja en la vida real. Hande y Kerem confirmaron la relación poco después, publicando fotos juntos en sus redes sociales. Las fotos eran románticas y espontáneas, mostrando una pareja enamorada disfrutando de la compañía del otro. La confirmación oficial generó una ola de alegría y felicitaciones por parte de los fans de todo el mundo. Durante un tiempo, todo fue felicidad y miel sobre hojuelas. Se les veía enamorados, felices y disfrutando de su relación. Los fans estaban encantados de verlos juntos, tanto en pantalla como fuera de ella. Parecía que habían encontrado el amor verdadero. Participaban en eventos juntos, daban entrevistas conjuntas y compartían momentos especiales con sus fans a través de las redes sociales. Se convirtieron en un símbolo de amor y esperanza para muchos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores sobre una posible ruptura. Se decía que la pareja estaba pasando por un momento difícil, que tenían problemas de comunicación y que estaban distanciándose. Las apariciones públicas de la pareja disminuyeron, y las redes sociales se volvieron más silenciosas. Ninguno de los dos confirmó ni negó los rumores inicialmente. El silencio alimentó aún más las especulaciones, y los fans comenzaron a temer lo peor. Analizaban cada uno de sus movimientos, buscando pistas que confirmaran o negaran la ruptura. Pero luego, en enero de 2022, los medios turcos anunciaron oficialmente la ruptura. La noticia fue devastadora para los fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Se organizaron campañas en redes sociales para pedirles que reconsideraran la decisión, pero fue en vano. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué terminó su relación? Las razones exactas nunca se hicieron públicas. Se especuló sobre diferentes motivos, diferencias irreconciliables, presión mediática, problemas de agenda. Se hablaba de celos, de incompatibilidad de caracteres y de dificultades para mantener una relación bajo el escrutinio público. Lo cierto es que por alguna razón, su amor no pudo superar los obstáculos. Desde entonces, Hande y Kerem han seguido caminos separados. Han continuado con sus carreras profesionales, han trabajado en diferentes proyectos y han intentado seguir adelante con sus vidas. Hande ha protagonizado nuevas series y ha trabajado como modelo para importantes marcas. Kerem ha incursionado en la producción y ha seguido actuando en diversas producciones. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire: ¿hubo un romance prohibido? ¿Citas secretas? ¿Amor oculto? ¿Fue todo un montaje publicitario para impulsar la serie? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Solo ellos dos saben lo que realmente sucedió entre bastidores. Pero lo que sí sabemos es que su relación, ya sea una simple amistad o un romance apasionado, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Se convirtieron en un fenómeno cultural, una pareja que trascendió la pantalla y se adentró en la vida de millones de personas. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque a pesar de que oficialmente están separados, los rumores de una posible reconciliación nunca han desaparecido por completo. Los fans más acérrimos siguen analizando cada una de sus interacciones, buscando señales de que el amor todavía está presente. La esperanza nunca muere y en el caso de Hande y Kerem, la llama de la esperanza sigue viva en el corazón de sus seguidores. Han notado que a veces se dan me gusta en las redes sociales, que comentan las publicaciones del otro de forma sutil, que se siguen mutuamente en Instagram. Pequeños detalles que para muchos son la prueba de que todavía hay algo entre ellos. Se interpretan estas interacciones como señales de arrepentimiento, de añoranza y de un deseo secreto de volver a estar juntos. También se han dado cuenta de que en algunas entrevistas han hablado el uno del otro con mucho respeto y cariño. Han recordado los buenos momentos que pasaron juntos y han elogiado el talento y la personalidad del otro. Se percibe un tono de nostalgia y de afecto en sus palabras, lo que alimenta la creencia de que el amor todavía existe.
Por supuesto, todo esto podría ser solo una muestra de madurez y profesionalismo. Podría ser que simplemente hayan aprendido a llevarse bien después de la ruptura y que hayan decidido mantener una relación cordial por respeto a sus fans y a su trabajo. Es posible que hayan superado la relación y que solo sientan un cariño fraternal el uno por el otro. Pero también podría ser que haya algo más. Podría ser que, a pesar de todo, el amor todavía esté latente entre ellos y que estén considerando la posibilidad de darse una segunda oportunidad. Quizás el tiempo ha curado las heridas y ambos han madurado lo suficiente como para superar los obstáculos que les impidieron estar juntos en el pasado. Solo el tiempo dirá qué les depara el futuro a Hande y Kerem. Pero mientras tanto, los fans seguirán soñando con una reconciliación y seguirán buscando señales de que su amor está destinado a ser. Seguirán creyendo en la magia del amor y en la posibilidad de un final feliz para esta historia. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Hubo romance prohibido? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Es posible que estén jugando al despiste con los medios y que en realidad sigan juntos en secreto? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus teorías. Sus opiniones son importantes y me ayudan a crear contenido que les interese. Y bien, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Recapitulando, hemos explorado la posible relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde su química en pantalla hasta los rumores de un romance en la vida real, pasando por su confirmación, su ruptura y las esperanzas de una posible reconciliación. Hemos analizado las pruebas, las señales y las teorías que rodean esta historia de amor. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo del corazón turco. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Gracias por dedicar su tiempo a verme y por formar parte de mi comunidad. Ahora los invito a dejar sus comentarios sobre lo que piensan de todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem eran solo amigos o que había algo más? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Qué opinan de su actuación en Senkal Cup? Me gustaría saber su opinión. Compartan sus pensamientos y teorías conmigo. Y antes de despedirme, les pido un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal. Me ayudarían mucho a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, manténganse atentos a las próximas actualizaciones sobre Hande y Kerem, porque esta historia aún no ha terminado.